No estoy hablando concretamente de las temáticas que se abordan en el cine y en los documentales. Estoy hablando más de la forma que del fondo. Hace unos meses di una conferencia en este mismo recinto, en el edificio de la Universidad de Guanajuato, para el Festival Internacional de Cine Medioambiental, el FICMA. Y bueno, hablaba ahí de cuestiones que me gustaría en este momento volver a traer y poner sobre la mesa. Hablaba de una filósofa que se llama Susan Sontag, ella tiene todo un ensayo que se llama sobre el dolor, ante el dolor de los demás, en el cual habla de la fotografía de guerra y de las imágenes del dolor. Cómo estas, en cierta época en la que se vivía la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se pensaba que el mandar reporteros a documentar las guerras y que enviaran ellos fotografías y documentos audiovisuales sobre las guerras iba a generar que las imágenes del horror provocaran asco en la gente y de algún modo esto repugnara a las personas respecto a la guerra. Sin embargo, el efecto fue más bien contrario. ¿Qué es lo que pasó? Que la gente empezó a distanciarse del dolor al verlo en una fotografía, en una imagen, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Anestesia de algún modo la voluntad, anestesia el deseo por cambiar las cosas, anestesia nuestra capacidad de sentir empatía ante el dolor de los demás. Entonces, de algún modo esto me ha llevado a pensar y a indagar el tema de, bueno, ¿cuál es el efecto que generan las imágenes audiovisuales que producimos? ¿Son realmente lo que nosotros esperamos que sean o pueden generar un efecto contraproducente, ¿no? Entonces, bueno, esto es por un lado la base de lo que les quiero platicar, pero bueno, vamos a tratar de aterrizarlo en una experiencia personal que yo he tenido, que es el cómo fui llegando a realizar este documental del cual les hablaba al comienzo. Todo empezó con un viaje que gané para irme a Cuba a tomar un taller de un cineasta iraní que se llama Abbas Kiarostami. Viajé a Cuba, bueno, era un taller de 10 días en el cual vinieron personas de todo el mundo y fuimos a ser enseñados por este maestro, pues cuál es su manera de filmar. Kiarostami se distingue de otros cineastas por ser muy económico en su puesta en escena, en su realización, ¿no? en sus producciones y en las temáticas que hace. El cine de Kiarostami es un cine pequeño, ¿no? Muchos lo han llamado así. Esto quiere decir que es muy simple, o sea, lo que intenta retratar son las relaciones humanas, son valores como la amistad, como la infancia, como el valor de la vida misma, ¿no? Sus producciones son muy pequeñas, sin embargo, esto le ha generado un renombre internacional pues muy grande, es reconocido como uno de los mejores cineastas de la historia del cine, y esto todo lo ha logrado con muy poco, ¿no? Entonces, bueno, desde luego fue una convocatoria que llamó a mucha gente, fuimos personas de todo el mundo y bueno, fue una gran experiencia. Estando allá, Kiarostami lo que hacía era llevarnos de paseo a visitar como comunidades ahí en Cuba. Llegábamos en el camión y nos decía, bueno, ahora bájense, vayan a hablar con la gente, no saquen la cámara, empiecen a entablar un diálogo con ellos, vean cómo viven. Y ahí van a empezar a aparecer las ideas, se les va a ocurrir algo, entonces vuelvan a tener un acercamiento, traigan entonces sí la cámara y empiecen a documentar, ¿no? Y a partir de ahí empiecen a generar una ficción, una historia, algo para contar. Entonces, bueno, obviamente la experiencia fue muy enriquecedora y me generó pues muchas reflexiones, además de que pude filmar un cortometraje, perdón, que bueno, que me hace muy feliz a mí ese trabajo. Pero el tema es que volviendo de Cuba, regresé y prácticamente después eran las vacaciones de Semana Santa. Yo venía muy motivado, ¿no? Por esta experiencia en la que básicamente me di cuenta que la vida está ahí para ser filmada. Hay signos, ¿no? Símbolos por todos lados y el cine de Kiarostami consiste al menos en identificarlo, mezclarlo, jugar con eso y hacer emerger un sentido de la realidad, partir de lo real.
Entonces, bueno, en las vacaciones fui a Michoacán, a un rancho que tenemos allá, y venía con esta motivación, con estas ganas de grabar, de ver si me cruzaba por ahí un personaje interesante, y empezar a crear una película, ¿no? Pero llego y me encuentro con que todo el bosque que está alrededor de la casa donde nosotros vacacionamos está talado, talado por completo. Una devastación total, ¿no? Entonces, pues ahí básicamente me doy cuenta que la realidad me está pidiendo a mí un servicio, ¿sí? No se trata ya de que yo vaya a contar una ficción, una idea que traigo interna, sino poner la cámara que llevo al servicio de lo que está pasando. Entonces, bueno, voy y empiezo a registrar, empiezo a entrevistar a la gente, me doy cuenta de que esta es una problemática pues muy vieja, tiene ya muchos años de que se tala, pero no de esta manera, ¿no? Hay una mafia detrás de esto. Obviamente la policía no es cómplice, la policía intenta luchar contra estos grupos que van a talar, pero estos grupos son más poderosos, son grupos que vienen de Hidalgo y de otras regiones, que vienen pues de algún modo apoderados por alguien que está ahí arriba y vienen armados y tienen pues más fuerza que la misma policía municipal de Senguio, que es el municipio donde está este rancho. Y bueno, pues ¿qué hago? Registrar. Voy a grabar lo que está talado, hablo con la gente, hablo con el presidente municipal, con la policía, con el regidor de ecología, todos pues haciendo su reclamo frente a la cámara, exponiendo de algún modo su puesta en escena, ¿sí? Porque al tener una cámara nosotros, aunque sea inconscientemente, estamos actuando, ¿no? Y en eso yo me di cuenta pues, que esta gente ya vive en una especie de apatía, en el sentido de que están tan acostumbrados a que esto pase y a no poder hacer nada, que bueno, fue un gran desahogo para ellos el poder manifestar esto frente a cámara, ¿no? Me llevo el material registrado, regreso a León y empiezo a editar. Y conforme voy editando me voy dando cuenta de algo, un problema ético, ¿no? Que tiene que ver, está relacionado con esto que decía al principio. ¿Qué es lo que va a pasar cuando la gente vea este documental? Pues lo que va a pasar, si nos basamos en la experiencia de Sontag y de otros cineastas que exponen esto, es que la gente va a ver cómo otros hacen algo, ¿no? Cómo de algún modo está expresado ese dolor de la gente que vive ahí, que está doliéndose porque les tiran sus árboles, porque les roban su madera. Y pues de algún modo hay quienes están haciendo una lucha, pero es una lucha realmente minúscula, ¿no? Para resolver el problema. Entonces, si la gente que va a ver mi documental ve esa lucha que es minúscula y la ve en una pantalla grande, bueno, parece que fuera una lucha más grande, quizás. Y automáticamente lo que pasa internamente en los espectadores de cine que vemos documental es como que algo se relaja en nosotros cuando vemos que otros están trabajando, que algo se está haciendo, o que al menos la conciencia está dándose cuenta, está viendo que algo ocurre, ¿no? Entonces ya si me genera un sentimiento de pesar, de dolor, si la tarde ya no la pasé tan cómodamente, tan livianamente como lo hubiera pasado sin ver el documental, entonces ya yo estoy como colaborando de alguna manera, contribuyendo con mi emoción, ¿no? Y desgraciadamente esto es el efecto completamente inverso de lo que se pretende. Entonces ahí, mientras editaba, me di cuenta que pues, la manera, desafortunadamente, la manera de mover a la gente, de moverles el tapete, es creando una especie de psicología inversa, es presentando documentos más bien pesimistas, ¿sí? Es decir, esto no resuelve, esto no ayuda, ¿sí? Es creando incomodidad. Y ahí es donde aparece pues, la teoría de un personaje francés que se llama Jean-Louis Comolli, que él habla de la imagen ecológica, ¿no? ¿Cómo es esta imagen ecológica? Bueno, en primer lugar, lo que hace esta imagen ecológica es acercarnos a la realidad, no distanciarnos de ella. La mayoría de los que vemos cine, aquí estamos acostumbrados a ver un cine que nos piensa.
no que nos hace pensar. Nosotros creemos o sentimos que pensamos cuando lo vemos, pero no nos damos cuenta que ese cine ya está formulado, ya tiene una ecuación detrás, ¿sí? En el guión, en la manera en la que está hecho, para hacernos sentir que estamos nosotros generando de algún modo un pensamiento con respecto a lo que se nos muestra. El cine muestra una realidad, ¿sí? Pero es un engaño, esa realidad hubo alguien que eligió mostrar, o más bien dicho, que eligió esconder, ¿sí? Porque encuadrar es esconder. Yo te muestro, pero te muestro lo que quiero que veas y todo lo demás queda fuera de campo, ¿sí? Entonces, al momento de editar y de empezar a mezclar esas imágenes, enlazarlas unas con otras, haciendo el ejercicio de montaje, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está creando una obra que es pensante en sí misma. Y yo veo esa obra como veo la realidad, ¿sí? Con mis sentidos. Y al pasar esta obra frente a mí, me empieza a pensar. Eso es lo que hace el cine. Si no me doy cuenta que estoy siendo pensado por el cine, pues es muy factible que pueda ser manipulado, ¿sí? Que pueda ser conectado a una ideología que a lo mejor no es la mía, a una especie de Matrix, ¿no? Ya como lo veíamos. Más ahora que se está acercando una tecnología mucho más fuerte, que es la realidad virtual, por ejemplo, ¿sí? Pero no vamos a entrar en ese tema todavía. Este cine es un cine no sustentable. ¿Por qué? Porque por lo general es un cine descartable, como los productos que consumimos y que tiramos, ¿sí? Son películas que en el momento en que se estrenan generan mucho ruido, hay publicidad bombardeándonos por todas partes y pues bueno, uno acude a verla, ¿no? ¿Quién no fue a ver, no sé, las películas de superhéroes? Son lo primero que me viene a la cabeza. Pero esas películas no tienen durabilidad en el tiempo. ¿Por qué? Porque no hablan de cuestiones humanas, ¿sí? Distraen, entretienen, son espectáculo. Entonces, este tipo de cine, de algún modo lo que hace es alinearnos a este discurso al cual se oponía Pepe Mujica, ¿no? Al discurso del consumo. Son películas consumibles, como cualquier otra. Este tipo de documentos pues se oponen, están en contraste total con el tipo de obras que creaba Kiarostami, por ejemplo, ¿no? A mí me tocó grabar a Pepe Mujica dando una conferencia ahí en la escuela de Cuba, en esta misma experiencia. Fue muy interesante, ¿no? Tener a Kiarostami y a Pepe Mujica sentados en el mismo lugar y hablando sobre lo mismo. Entonces, pues realmente me hizo pensar, ¿no? Y tratar de querer indagar más en cómo es un cine sustentable. No tiene que ver tanto con si tiene explosiones y se matan animales o cuánta gente participa de ella y genera desastres, porque eso pasa también. Pero es más que nada qué me está haciendo pensar o cómo me está pensando, ¿sí? Hay una diferencia. El cine sustentable o la imagen ecológica de Comolli es un cine que provoca, un cine que te pica, que te deja incómodo. Por ende, genera que pienses. Y ahí sí te hace pensar, te exige como espectador. No te presenta algo sencillo, algo que ya viene digerido, sino que provoca, como decía. A diferencia de este otro cine que te puede permitir sentarte de manera muy relajada en tu asiento y ver simplemente cómo pasa todo frente a tus ojos, ¿no? Y mientras tanto, estás alineándote a un tipo de discurso, un discurso consumista, un discurso capitalista, ¿sí? Entonces, no hablo de que el cine sustentable sea un tipo definido de discurso, a lo mejor político, de izquierda. No, hablo de un tipo de relación entre aquel que hace la película con la realidad, ¿sí? ¿Y cuál es? ¿Cuál es la manera de distinguirlo? Pues bien, un cine no sustentable doblega, somete a la realidad que tiene enfrente a su propia ficción, ¿sí? Por ejemplo, todos sabemos que no hay personas que puedan volar, ¿no? Al menos
y que sean superhéroes. Pero bueno, yo quiero crear esa realidad, yo quiero convencerte de que eso es posible, yo quiero que veas cómo alguien vuela. Entonces, ¿qué hago? Transformo la realidad. ¿En qué? En una película. O sea, mi ficción se sobrepone a la realidad y movemos mar y tierra para que eso suceda. ¿Sí? Incluso se pueden generar muchas tragedias ecológicas y las han pasado, han ocurrido en producciones cinematográficas. Esta es una postura, ¿sí? Frente a otra que parte de la realidad, ¿sí? Es acercarme a ver qué es lo que hay, cuáles son mis recursos, los recursos que me está dando el mundo, la humanidad, y a partir de eso me someto yo a esa realidad. ¿Someto qué? Mi ficción. Me permito ser transformado por esa realidad. Transformo mi conciencia en base a esa realidad. El resultado son dos cosas muy distintas, ¿no? Por un lado, creo manipulación. Yo manipulo, yo induzco a la gente a creer de cierta manera, a pensar de cierta manera. Por el otro lado, ¿qué es lo que pasa? ¿Alguien me podría decir? El lado en el que induzco, ¿sí? En el que creo manipulación, ¿qué pasa del otro lado? Cuando yo parto de lo real, ¿sí? Para crear un documento y que pueda compartir el resto. Es muy simple, creo un puente, comunico, que ese es al final de cuentas la vocación del cine, o al menos así empezó siendo. Es comunicar contra manipular. Esa es la gran diferencia entre un cine sustentable y no sustentable, al menos desde el punto de vista del teórico Jean-Louis Comolli, que lo plantea así, que acuña el término la imagen ecológica. Entonces, bueno, quería platicarles de esta experiencia y cómo pues, la viví en carne propia, cómo uno se enfrenta a un problema ético en el momento en el que va a registrar la devastación, el dolor, la crisis, ¿sí? No es fácil, es muy fácil llegar con una cámara y grabar, ¿saben qué? Pues aquí están, no sé, la minería a cielo abierto se está echando los ríos y vean, ahí está, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con eso? ¿De qué manera va a llegar al espectador? ¿De qué manera el espectador lo va a recibir? ¿Sí? Entonces ahí es donde hay un problema ético y hay que ser muy capaces de darnos cuenta y de preguntarnos cómo es que el otro va a recibir eso que nosotros le estamos comunicando. Entonces, bueno, aquí el reto, independientemente de que aquí mucha gente pues no haga cine, pero aquí muchos son comunicadores, ¿no? Entonces, pregúntense siempre, ¿cómo es que va a ser visto? ¿Y de qué manera puedo yo ajustar mi discurso de manera que llegue como yo pretendo que llegue? Bueno.